¿Te jodo si presentas? Sí, antes, mira, quisiera Sí, perdón. hacer una aclaración. Esta mañana estoy hablando con Miriam. Bien. Cuando actualizaron, se ve que, digamos, a ver, es como que fueron a los parámetros predeterminados. Es por eso que no podían subir los archivos de más de 2 megas. Por lo que le solicité, bueno, si se podía modificar y ella me dijo que creería que no habría problemas. Así que bueno, ya después, por esta semana, toda la fecha de entrega de los trabajos prácticos de aula como el laboratorio, bueno, lo vamos a solucionar, o ya lo solucionaron, mandándolos por mail. Bien. Pero a lo largo, digamos, de las clases, si no les hago mención, ustedes me vuelven a preguntar, digo por las dudas que lo olvide, pero para saber si están condicionales a alguna mesa o algo por el estilo, o si están de oyentes. Esto es muy importante para la organización de la cátedra, ya sea para la preparación de los parciales, para lo que se viene con el tema de la presencialidad, que creería que no falta mucho tiempo. Así que hago eso, por favor. Si están en condiciones de inscribirse, se inscriban, y si no, que por favor me comunicación carácter están cursando analítica, ¿sí? Bueno, era eso, Sebastián, sobre todo lo del campus era lo que más me interesaba hablar. Por ahí, antes de desconectarse, como el campus no les pide como dato, perdón, el SIU no les pide como dato, o sea, yo no puedo ver en qué carrera están, por ahí antes de conectarse me gustaría que en forma rápida, 30, antes de apagar la cámara, nos organizamos así un poquito y una especie de asistencia les voy tomando y ustedes me van diciendo por lo menos de qué carrera. ¿Sí? ¿Te parece que lo hagamos ahora, Moni? Que están todos... No, ¿por qué no? Listo, Porque ningún problema. no es, o sea, la bajé esta mañana, pero tengo que acomodar la planilla. Bien. Perdón, pero si no acomodo la planilla, no puedo leer bien los chicos. ¿Dale? Perfecto. ¿Vas a poder presentar, Moni? No. Por supuesto, don Sánchez. ¿Qué quiere que le presente? Al ejercicio 7, vamos. Dame un minuto. Perfecto, ahí estamos. Bueno, chicos, en el ejercicio número 7, que de alguna manera tiene más complejidad que el resto, lo resolvemos ahora ya que no les han dado los resultados. Ahora vamos a chequear si están bien puestos. Puede que se nos haya pasado un error en los resultados, pero bueno, para eso lo vamos a hacer, pero en definitiva para que puedan interpretar cuál ha sido la metida, la realización de ese ejercicio. El punto 7 nos dice que considere las concentraciones de especies químicas de una solución que se preparó mezclando 50 mililitros de cloruro de calcio, 0,02 molar, vasito de precipitado donde de alguna manera que coloqué 50 mililitros de una solución de cloruro de calcio
0,02 molar, a la cual se le agregaron 25 mililitros de hidróxido de potasio y se agregaron 25 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0,04 molar, y no habíamos puesto la solución de hidróxido de potasio, que era de 0,02 molar. ¿Lo ven? Se ve bien. Perfecto. Esa es la situación planteada en el ejercicio. Para esto, ¿qué nos piden? Que calculemos en el punto A la fuerza iónica de la solución y el coeficiente de actividad para el catión hidrógeno. Para yo hacer este ejercicio, de alguna manera voy a tener que recalcular todas las concentraciones de mis especies, nuevamente debido a qué? A que al haber ingresado distintas soluciones, lógicamente el volumen final de mi solución ha variado, y por lo tanto, al variar el volumen final de mi solución, lógicamente también lo que tenemos que entender es que varían las concentraciones de cada una de estas especies. Entonces, en definitiva, para recalcular la concentración nueva que va a tener ese cloruro de calcio, el volumen, profe, puede ser el volumen original por la concentración original llevado al volumen final. correcto. Lo que vamos a hacer es esta ecuación donde ¿se acuerdan que habíamos hablado de concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2? Yo en el caso del cloruro de calcio tenía inicialmente que 50 mililitros de una solución de cloruro de calcio con una concentración de 0,02 molar, que finalmente la llevé a un volumen de ¿cuánto? De 100 mililitros. La concentración final que yo voy a tener de esa especie. 0,01 molar. 0,01 molar. Lo mismo voy a hacer final del cloruro de potasio, donde yo acá tenía 25 mililitros por 0,02 molar dividido 100. ¿Cuáles son las concentraciones finales que va a tener de hidróxido de potasio y de ácido clorhídrico? De hidróxido de potasio, 5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Y de ácido clorhídrico? 0,01 molar. ¿Todos de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Bien. Entonces, como nos pedía calcular la fuerza iónica, ahora ya con estas nuevas concentraciones, que son las concentraciones reales que yo tengo, de alguna manera, a partir de las reacciones de disociación, voy a poder entender cuánto voy a tener de cada una de estas especies, entendiendo que son todos electrolitos fuertes. Entonces, cuando hago el análisis del cloruro de calcio, yo voy a entender de que si tenía una solución 0,01 molar de cloruro de calcio, esto, cuando se disocie, me va a generar cuánto de calcio. 0,01 molar de calcio y 0,02 molar de cloruro. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Sí. Bien, si vamos al hidróxido de potasio, ¿cuánto es lo que voy a tener? Cinco por 10 a la menos 3 de cada uno. Y cuando hablemos de ácido clorhídrico, 0,01 de cada uno. ¿todos de acuerdo? Sí, profe. Mismo resultado.
Yo no había tenido en cuenta el volumen, así que directamente he usado la otra concentración. Pero se entiende, Agu, por qué tenés que recalcular los volúmenes. O sea, tenés que recalcular las borrar. Por mí puede borrar, profe, no sé los demás. Como lo que me pide a mí es calcular la fuerza iónica de la solución, yo voy a entender que la fuerza iónica la voy a calcular a partir de ¿quién? De multiplicar un medio o 0,5, ¿por qué? Por la sumatoria de todos los iones libres en solución. Multiplicados, lógicamente, esa concentración de esos iones libres en solución por su carga al cuadrado. Calcio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que la concentración de cuánto? 0,01 molar por la carga o el estado de oxidación del calcio, que es más 2 elevado al cuadrado. Más bien, vamos por el potasio. 0,05 molar, perdón, 0,005 molar por más 1 al cuadrado. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Una sumatoria con los aniones, me voy a encontrar que cuánto es lo que voy a tener de cloruros. 0,02. 0,02 más 0,01, porque yo en definitiva en la solución tengo que calcular cuál va a ser la concentración final de cloruros que voy a tener. Los cloruros generados por el cloruro de calcio y los cloruros generados por el ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo voy a poder definir que de cloruros voy a tener ¿cuánto? 0,03 molar por menos 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Está bien. ¿Qué pasa con los hidrógenos y los protones? Si yo tenía una especie que me liberaba oxidril, tenía otra especie que me liberaba protones, ¿qué ocurre acá? Hay una neutralización. ¿Sí o no? Agua. Agua. ¿Será cuánta agua va a generar? ¿0,005 molar? Bien. ¿Por qué es eso? Porque el limitante, de alguna manera, de esa generación de agua va a ser ¿quién? El oxidrilo. Por lo tanto, al ser el limitante, se me va a agotar el oxidrilo y ¿cuánto de protones reales me va a quedar en el sistema? 0,005. Perfecto. Más 0,005 molar de protones elevado a su carga al cuadrado. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. ¿Puedo borrar? sí, sí. ¿Cuánto es lo que finalmente me queda esa fuerza iónica? El valor que adquiere la fuerza iónica. $0,04. ¿Quedó? ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe, ahora. Sí, profe. Buenísimo. Ya tenemos el valor entonces de la fuerza iónica que sabemos que es 0,04 molar. ¿Borro o necesitan un minutito más?
Por mí puede borrar. Ya tenemos la primera parte del punto A calculado, que era calcular justamente la fuerza iónica de esa solución. Ahora lo que nos pide es averiguar el coeficiente de actividad para el catión hidrógeno. O sea, de todos estos electrolitos que de alguna manera están disueltos en solución, a mí me piden averiguar cuál va a ser el coeficiente de actividad de uno de ellos, que en este caso, catión hidrógeno. En este caso, vamos a implicar, para determinar este coeficiente de actividad, ¿qué fórmula? La ecuación del Hooker-Ampere. ¿Sí? Aclaramos que lo que vamos a hacer es el coeficiente de actividad del catión hidrógeno y entendemos que esta fórmula era ¿cuánto? 0,51 por la carga es decir, del 100 al cuadrado. Estoy analizando en esta zona, es 1. ¿Por quién? Por la raíz de la fuerza iónica. Sobre 1 más 1, 3,3 por. 0,9 era el radio. ¿Era el radio, profe? Sí, el radio del ion hidratado. Si yo lo busco en tabla, tengo el valor de 0,9 y si reemplazo las fuerzas iónicas, esto me da 0,04 y esto me va a dar 0,04. ¿Correcto? ¿Qué valor les da ese coeficiente de actividad para el ion hidrógeno? El coeficiente, profe, da 0,86. A todos lo mismo. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? No. Bien. ¿Puedo borrar? Sí, puede borrar. Entonces, ya en el punto B del ejercicio número 7, ¿qué es lo que me pide a mí? Que calcule el pH teórico que tendría esta solución, pH teórico, cuando de alguna manera agregue todos estos componentes. Fíjense, para yo calcular el pH, ¿yo qué voy a decir? Que el pH, habíamos dicho que lo íbamos a reducir a la ecuación, a decir que es el menos logaritmo ¿de quién? De la concentración de protones. De protones que yo tenía en el sistema, la teórica. 0,005. Perfecto.
¿yo qué voy a decir? Que el pH va a ser igual a ¿qué? Al menos logaritmo de la actividad del catión hidrógeno, y en definitiva, yo voy a entender que para poder calcular esa actividad, ¿yo qué voy a necesitar? La actividad es igual al coeficiente de actividad por la concentración de la especie que yo estoy analizando. Este dato de actividad, ¿cuál valor me va a dar? Los 0,86 ¿por quién? Por los 0,005 molar que me daba de protones teóricos ese sistema. ¿Qué valor va a tener esta actividad? 4,3 por 10 a la menos 3, por medio. ¿Cuánto? 4,3 por 10 a la menos 3. 4,3 por 10 a la menos 3. Sí, pero ¿Está bien? sí. ¿Qué pH le daría esa solución? 2,37. 2,37. ¿Qué ocurrió acá? Lo que me está indicando que esa solución actuar efectivamente como si tuviera de protones disponibles en el sistema. ¿Se entiende? Y es por eso que me da un valor de pH más alto que el teórico calculado. Aguántenme un minuto, chicos. ¿Hola? ¿Qué hace Susel? Bien, bien. ¿Quedó, chicos? ¿Se puede interpretar el problema? Sí, sí. Sí, profe. ¿Entienden ahora por qué es necesario el cálculo de la actividad? ¿O pueden cerrar el tema de actividad, la importancia que tiene el término de actividad a la hora de preparar soluciones? Chicos, Profe, en este caso, bueno, como creo que lo dijo ayer también, que nosotros hagamos la actividad de acuerdo a la fuerza iónica, por eso se ve afectada al final, es decir, cuando sacamos el pH de acuerdo a la actividad. lo que pasa que, a ver, entiendan esto, la actividad, ¿sí? Porque de alguna manera está relacionada con la fuerza iónica. Pero de alguna manera, para recalcular mejor, o para hacer de ahí que David Huckel hacen un modelo que no relacionan actividad con fuerza iónica, sino que la relación entre la actividad y la fuerza iónica la hacen a través del coeficiente de actividad, donde de alguna manera tenemos más variables que de alguna manera están incorporadas en la fórmula que ya borramos, donde de alguna manera, ¿qué va a tenerse en cuenta? La temperatura del agua con la que vamos a estar trabajando, la fuerza iónica, pero sobre todo el diámetro del ion hidratado, que justamente es el analito que yo quiero de alguna manera entender cómo va a responder en forma práctica, en forma efectiva, en una solución determinada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda que les haya quedado de esto? No, profe.
Buenísimo. En el ejercicio 8, ¿qué es lo que nos piden? Que escribamos las etapas de disociación del ácido fosfórico y las etapas de disociaciones básicas o de hidrólisis del oxalato de sodio, con sus respectivas constantes. Para eso van a tener que hacer el trabajo de trabajar o de buscar en las tablas de ácido base, y se van a encontrar que cuando busquen al ácido fosfórico u ortofosfórico, lo van a encontrar que al ser un ácido del tipo triprótico, la forma en que esto se disocia va a ser en forma parcial y voy a tener tantos equilibrios como hidrógenos ionizables tenga la especie. Por lo tanto, en la primera disociación, yo voy de constante de disociación ácida que voy a tener, el equilibrio que de alguna manera voy a desarrollar, ¿cuál va a ser? El siguiente, donde de alguna manera este ácido ortofosfórico pierde, o en realidad no pierde, cede un protón al agua para generar justamente fosfato diácido. ¿Sí? Cuando vean ese equilibrio en la tabla se van a encontrar que este equilibrio tiene una constante de disociación ácida de ¿cuánto? De 10 a la menos 2,2. La segunda constante de disociación ácida es el paso de fosfato monoácido, perdón, fosfato diácido a fosfato monoácido, donde va a tener una constante de disociación de ¿cuánto? De 10 a la menos 7,2. Y por último, vamos a encontrar esa constante de disociación fosfato monoácido a fosfato, donde tienen un valor de Ka de 10 a la menos 12,3. En eso se basa ese ejercicio. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. ¿O está muy clarito el fibrón? Puede que esté un poco ¿Se puede ver? claro en la parte del medio, pero sí se alcanza a ver. Bien, esa es la parte del ejercicio 8. Ahora bien, vamos al oxalato. ¿Tienen las tablas a mano? Sí. Encuentren las constantes de basicidad del oxalato de sodio. Las constantes de basicidad en la tabla. ¿Cómo lo harían? Si tienen las constantes, las tablas de constantes a mano, Puede ser que tenga que armar varias reacciones y después calcular la constante multiplicando las otras. es algo más o menos así. Se van a encontrar cuando tengan a mano las tablas que no tienen las constantes de basicidad del oxalato de sodio, pero sí van a encontrar que tienen las constantes de basicidad ¿de quién? Del ácido oxálico, donde el ácido oxálico es un ácido del tipo diprótico, en donde la primera disociación vamos a encontrar que es la transformación desde el punto de vista de Ka de la constante de disociación, de justamente la transformación de este fosfato, de este ácido oxálico, ¿en qué? En oxalato monoácido. Y en la segunda constante de disociación tenemos a ese oxalato monoácido pasando justamente ¿a qué? A oxalato. ¿Cuáles son los valores de constantes para cada uno de estos equilibrios? 0,75 el primero y 6,5 el segundo. 0,75 Como constante de base. 0,75 o 65. 75, sí, está bien. Bien. ¿Y en la segunda? 6,5. Entendemos que a esta primera constante de equilibrio de disociación ácida la vamos a llamar como ¿qué? Como Ka1, y esta va a ser Ka2. Básicamente ese subíndice lo que me está indicando es en qué etapa de disociación estoy con ese ácido. ¿Estamos hasta acá?
Esto es lo que ustedes van a encontrar en tabla. ¿Cuál es el tema? Que acá lo que les está pidiendo el ejercicio es que planteen las etapas de disociación básica, o sea, que cuando yo estoy planteando este KB, yo voy a tener que arrancar a partir de la base tal cual la tengo representada en el ejercicio. O sea, que lo que me está indicando es que yo tengo que ubicar acá este oxalato. ¿Qué va a ocurrir con este oxalato cuando esté actuando como base? Cuando esté generando deshidrólisis y de alguna manera adquiere un protón. O sea, que el equilibrio que trato o intento representar es el del oxalato transformándose ¿en qué? En oxalato ácido. Y en la segunda constante de basicidad es este, oxalato monoácido, que de alguna manera me va a generar el ácido oxálico. ¿Se entiende esto? ¿Cuáles serían las constantes de basicidad para cada uno de estos equilibrios? Habíamos dicho que el KW era igual a ¿qué? Al producto del K por el KB. ¿Se entiende esto? Para yo poder definir este equilibrio, cuál es la constante de basicidad de este equilibrio, fíjense que me voy a tener que utilizar qué datos es lo que de alguna manera puedo rascar de las tablas. El KW lo tengo porque sé que siempre es 10 a la menos 14 cuando estoy hablando en sistemas acuosos. Ahora bien, puedo determinar a partir de quién, de la constante de disociación ácida. Lo que sí tengo que tener en cuenta cuál es la constante de disociación ácida que de alguna manera comprende en su reacción o en su equilibrio las especies que estoy analizando. En este caso en particular, ¿cuál es la constante ácida que tendría que utilizar? ¿La K1 o la K2? La 2. La 2. La 2, ¿por qué? Porque la K2 es la que me representa justamente, en su equilibrio, está representado justamente que las especies que quiero analizar desde el punto de vista de la basicidad de la hidrólisis que va a sufrir el oxalato. Entonces, en este caso, ¿qué K voy a tener que utilizar acá? La que tiene valor de 10 a la menos 6,5. ¿Eso qué valor me va a indicar? ¿Cuál va a ser el KB? Uno que va a tener justamente esta reacción. Profe, disculpe. Sí. ¿Podríamos ver en la tabla dónde están esos valores? Porque creo que son diferentes, pero no sé si me estoy equivocando. Moni, te jodo si tenés las tablas a mano. No, ahora te las ¿Podés comparto. presentarlas? ¿Lo ves ahí? Sí, ¿la alcanzan a ver ustedes, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a lo que vendría siendo el ácido oxálico, Moni. ¿Lo tienen ahí al ácido oxálico? Está debajo del nitroso. Sí, profe. Ah, es que fue error mío porque usé otros valores. Usé las otras tablas. Ah, bien. Bueno, en este caso, fíjense que los datos... Perdón, chicos. No hay ningún problema. Esto es 1,25, la primera constante de disociación ácida, y la otra es la de 4,3. Por lo tanto, para yo calcular justamente esta constante de basicidad, voy a tener que utilizar ¿cuál valor? El de K2, habíamos dicho, porque era de alguna manera el equilibrio que contenía las especies que yo estoy analizando justamente en esta reacción del tipo inversa, porque básicamente lo que me está pidiendo es justamente el paso de oxalato a oxalato monoácido. Por lo tanto, ¿qué valor adquiriría el KB en este caso?
9,7, profe. Perfecto. 10 a la menos 9,7. Y en el segundo caso, para el KB2, $12,75. ¿a todos les dio lo mismo? Sí. Bien. Si yo quisiera hacer otro análisis y quisiera definir qué ácido va a ser más fuerte, ¿el ácido ortofosfórico o el ácido o el fosfato diácido? ¿Cuál creen que tiene mayor carácter ácido? Entendiendo por capacidad de ceder protones. De acuerdo al K, ¿Cómo, Noemí? de acuerdo al K, digo, podemos verlo, digamos, como la capacidad de Justamente, la capacidad o la forma yo de poder visualizar si un ácido tiene más carácter ácido que otro es a través del análisis justamente de las constantes. Les digo por qué, porque muchas veces se malinterpreta y se entiende que un ácido que tiene muchos protones tiene capacidad de ser más fuerte por su capacidad de liberar más cantidad de protones, lo cual no es correcto al realizar ese análisis, porque nosotros en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que es el valor de la constante la que va a definir cuál es su capacidad o su fortaleza ácida que va a tener una determinada especie. ¿Se entiende? De ahí que vemos, si hacemos el análisis de los valores de las constantes del ácido ortofosfórico, nos vamos a encontrar que la primera disociación ácida tiene un carácter muchísimo más fuerte, debido al valor de su constante, que el caso del fosfato del tipo monoácido diácido, que tienen valores de constante mucho más pequeñitas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Otra interpretación que se podría hacer, fíjense cuál es. Que a medida que va disminuyendo el carácter ácido de una especie, se va incrementando justamente ¿qué? El carácter básico. ¿Se entiende esto? Y ahí entramos en este juego donde decíamos que los conjugados de los débiles de alguna manera podían ir o podían llegar a convertirse en ¿qué? En fuertes. ¿Se entiende? O tener un carácter más fuerte el conjugado que la especie original que lo generó. ¿Se entiende esto? Sí. Buenísimo. El ejercicio 9 básicamente es un ejercicio de preparación de soluciones, así que realmente nos piden averiguar el pH de una solución de hidróxido de sodio que tiene una determinada concentración. No sé si lo podemos llevar al ejercicio número 8, Moni. Sí, Perdón la joda. No, por favor. Ahí está. Bien, fíjense, escriba, no era el 8, era el 9. El 9 está ahí. El ejercicio número 9 dice, se prepara una solución que contiene 0,08% peso en peso de hidróxido de sodio y cuya densidad es de 1,035 gramos mililitros. Calcula el pH y el pH de la solución. ¿Creen que van a tener problemas en ese ejercicio? Es un poco más de lo mismo que hemos estado hablando o de lo que hemos estado trabajando en el práctico anterior. Calcular el pOH o el pH, yo que voy a necesitar conocer
la concentración de oxidrilos o, en definitiva, la concentración de protones para que de alguna manera, cuando lo reemplace en la fórmula de la función P, me permita obtener los valores que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, para esto, de alguna manera recuerden ustedes que las concentraciones siempre tienen que estar expresadas en molaridad y, en definitiva, lo que pasa acá en este ejercicio es que no tengo una expresión de hidróxido de sodio representada en molaridad, sino que directamente me dan un valor de pureza y un valor de densidad. Por lo tanto, para yo transformar esa expresión de concentración en molaridad, ¿qué es lo que voy a tener que decir? Si vamos por la pureza, yo voy a decir que en 100 gramos de solución, ¿cuánto es lo que voy a tener de hidróxido de sodio puro? 0,08 gramos. ¿Lo van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Si la densidad me indica que por mililitro tengo una cantidad de gramos equivalente o pesa 1,035 gramos, esta relación me va a poder a mí evidenciar cuántos gramos reales voy a tener de hidróxido de sodio en qué, en 1,035 gramos de solución o lo que es su equivalente a decir en un mililitro. ¿Cuánto le da ese valor? ¿8,28 por 10 a la menos 4? 8,28 28. por 10 a la menos 4, ¿qué? Gramos ¿de qué? Sería De hidróxido de sodio, que están de alguna forma en qué? En un mililitro de solución. ¿Se entiende? En 1000 mililitros de solución, ¿cuánto es lo que voy a tener? 82. No, y ahí la Mónica les come el hígado. Si yo estoy teniendo 8,028 por 10 a la menos 4 molar, si lo multiplico por 1000, de alguna manera me va a dar 8,28 por 10 a la menos 1 o, en definitiva, 0,828. Si yo quisiera reducir o simplificar un poco el tema de los decimales, si voy a redondear, y me va a quedar en 0,83, no en 0,82. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. Entonces yo ya sé que en 1000 mililitros voy a tener que 0,828 gramos de hidróxido de sodio puro. Ya teniendo estos datos me es fácil calcular la molaridad de la solución. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que si tuviese 40 gramos de hidróxido de sodio por litro de solución, estaría hablando de que tengo una solución, ¿cuánto? 1 molar. Como tengo 0,828 gramos de hidróxido de sodio puro en un litro de solución, ¿cuál es la molaridad que voy a obtener? $0,0207 molar. La concentración final mía de oxidrilos va a ser ¿de cuánto? 0,207 molar. 0,207. ¿Todos de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? Sí. ¿Cuál sería el pH para esa solución? El pOH, profe, de 1,68. El pOH. 1,68. Conociendo el valor de pOH, ¿cómo voy a poder hacer para determinar el valor de pH? 14 menos el pH. pKw, y sabemos que el pKw es igual perfecto ¿a qué? Al pH más el pOH. Si tengo este dato y tengo este dato, pues bien, despejando calculo el pH y ese valor me da 12,32.
Y si quisiera averiguar la concentración de protones, ¿qué es lo que tendría que decir? Ya teniendo el valor del pH, puedo decir que la concentración de protones va a ser igual a ¿qué? A 10 a la menos 12,32 molar. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Ya el ejercicio 10, fíjense que lo único que les pide es que definan entre esos ácidos cuál es el más fuerte. Y como ya dijimos recién, va a bastar con que analicemos el valor de la constante para poder definir cuál de los dos ácidos tendría mayor carácter ácido. ¿Sí? Si vemos la constante de disociación ácida del ácido dicloroacético, nos encontramos que tiene un valor de ¿cuánto? De 5 por 10 a la menos 2. Frente al ácido cloroacético, que tiene una constante de disociación ácida de 1,36 por 10 a la menos 3, ¿cuál de los dos creen que tendría mayor carácter ácido? 5 por 10 a la menos 2. Justamente, ¿por qué? Porque es un valor muchísimo más grande en cuanto a constante que el 1,36 por 10 a la menos 3. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, el mismo ejercicio, de alguna manera la misma metodología, usamos para calcular cuál es la base más fuerte. Justificando la respuesta dependiendo de quién, del valor de la constante. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y el ejercicio 11 es básicamente el mismo ejercicio que hicimos con el oxalato, donde de alguna manera, a partir del ácido cianhídrico, vamos a tener que determinar cuál es la constante básica de ese cianuro. ¿Sí? Que es el ejemplo, es el trabajito de plantear la reacción, expresar la constante de basicidad para esa reacción y bueno, y obtener ese Kb a partir de quién, del valor del Ka, que sí lo puedo obtener por tabla. Que vendría siendo el ejercicio número 11. ¿Tuvieron dudas con algún ejercicio anterior que hayan resuelto o les coincidieron los resultados? No, profe, de mi parte creo que no. Buenísimo. Bueno, Yo tengo una duda, profe, del prepráctico. sí. Espere. En el 3, analice el comportamiento de los coeficientes de actividad de iones y de especies neutras. Sí, sabemos que las especies neutras, eso lo aclaramos un poco en la teoría. ¿Qué ocurre? La actividad, como bien dijeron anteriormente, está íntimamente relacionada ¿con quién? Con la fuerza iónica. Una especie que de alguna manera no se va a disociar, ¿qué va a pasar con esas especies neutras? Va a haber inalterada actividad. ¿Se entiende? Que no va a estar influenciada eficiente de actividad, va a tener valor a 1, ¿por qué? Porque la fuerza iónica ¿Quieren tomarse 10 minutos? Bueno.
Bueno, se toman 15, porque con ese bueno están más cansados que... Bueno, profe. Nos encontramos a las 11:15. Moni, si querés dejar de presentar. Bueno, em, no sé si te parece poco O propicio. quieren, bueno, sí, que se tomen 15 minutos y después cuando entramos vemos el tema de los chicos. Bueno, agradezco a los 5 chicos que se inscribieron ahora para así nos facilitan tener mejor organizada la materia. Tenemos hasta las 11:15, Moni, de receso. Ah, bien. Algo te iba a decir. Bueno, después si tenés un tiempito, eh,
¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora Mónica de alguna manera va a tomar una semi-asistencia básicamente, pero para que le confirmen el número de legajo y la persona y la carrera a la que cite Mónica. Sí, ahora, 2 segundos. Voy a calentar el agua del mate, Bueno, por cualquier cosa. bueno. Albornoz está. Sí, profe. Bien, legajo. 57-52. Perfecto. Carrera. Ingeniería química. Bien. Arias. Brauna. Sí, profe. Bien. Legajo y carrera. 56-95, ingeniería química. Perfecto. Payón. Bellido. Cava. Cabral. Sí, profe. Bien. 56-64, Sí. ingeniería en alimentos. Bien. Profe, un chico le escribió. Ay, es que como estoy en el Excel. Bayón. 54-63. Profesor. Bien. Camacho. Sí, profe. Bien. En legajo 22 y la carrera de ingeniería química. Sí. Perfecto, gracias. Anete. Sí, profe. ¿Es así tu 812. apellido? Perdón, o es con ñ. ¿Es así tu apellido Con o es con N. ñ? Ah, bien, perfecto. Sí, así Entonces, como bien. Sí, ahora sí, perdón. ingeniería de la carrera. Y 12, el legajo. Se cortó cuando decías la carrera. Química. Ingeniería química. Sí. Perfecto. Cofré. Ramero. Sí, profe. 51-46, ingeniería química. Perfecto. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Ah, profe, ¿se acuerda de mí? El otro Por día la vi en supuesto. el centro. ¿Y por qué no me saludaste? Es porque me daba cosita. Digo, capaz que no se acuerda. Yo te vi en bicicleta. Ah, entonces sí, era usted. Bueno, la próxima vez la saludo. Bueno, dame tus datos. Ah, pero si ya se los pasé. 51-46. Para, que yo me puse a hablar. 51. 46. Perdón, ¿sabes qué? Es que te los anoté mal. Los anoté en otra compañera. No me respondió. En Cofré. Y ingeniería Encinas. química. Gracias. Sí, sí, ahora lo anoté. Ah, ok. Gracias. Encina. Profe, Encina me avisó que se le cortó internet.
recién. Bueno, Si quieres le pido los datos y se los paso o esperamos a ver si le vuelve internet. bueno, esperemos. Figueroa. Sí, profe. Dime. Número es 5656. Bien. Ingeniería química. Gracias. Aldame. ¿Dijo Aldame, profe? Sí, perdón, a lo mejor lo dije despacio. Sí, Galdame, Lucas, Ezequiel. 5830, Ingeniería Química. Bien, gracias. García. Se lo puso por el chat, profe. Sí, ahora justo escuché que entró el mensaje. Gracias, muy amable. 5195. Química, bien. Guajardo. Sí, profe. 5707, Ingeniería Química. Gracias. Juanca, Gladys. ¿Y Sequilla? Sí, profe. ¿Es así como lo pronuncié? Sí, es así. 5538, Ingeniería Química. Gracias. Usel. Sí, profe. 5709. 5709. Ingeniería Química. Perfecto. ¿Es así tu apellido? ¿Lo pronuncié bien? Sí, Husserl. Gracias. López Río. Uy, yo les agradecería si alguien me lo puede ir leyendo, así yo no voy cambiando. Alguien que tenga audio, por favor. Que tenga micrófono. No, micrófono. López dice 5916, Ingeniería Gracias. Química. Bien, millón de gracias. Luján. 5653. Bien. Ingeniería Química. Bien, gracias. Enrique. Sí, profe. 5241 le bajo. 5241 y de... Ingeniería Química. Perfecto, gracias. Marín. Martínez. Sí, profe. 4936, Ingeniería en Alimentos. Perfecto. Oh, ya te lo estaba anotando. Ya tengo 40 y, perdón, 40 y. 4936, Ingeniería en Alimentos. Gracias. Maya. Micino. Morilla. Micino es 5714, Ingeniería Química. Sí, 50, perdón. 5714. Perfecto, gracias. Morilla. Muruchi. Acá, profe. Bien. Muruchi. El legajo 51-2 y la carrera profesorado. 51. 22. Perfecto. Profesorado. Bien. Pagano. Profe, a mí me nombró, que no escuché. ¿Cómo es usted? Juanca Gladys. Sí, pero me parece que no estaba. Dígame. 5215, profesorado.
Gracias. Profe, a mí también me habían nombrado, pero se me acordó. Pagano. Sí, nombré a todos los que están alfabéticamente antes. ¿Alonso o quién está hablando? Cabas. Bellido. Bellido, sí, dígame. 5781, Ingeniería en Alimentos. Bien, gracias. Profe. Yo, profe, Cava. Sí, ¿quién es el yo? Cava. Bien, dígame. 5698, Ingeniería Química. Bien. Ahí Morilla pasó el legajo y la carrera. Ahí 5716, Ingeniería Química. 5716, Química. Profe, le digo el mío que... 2 segunditos. Sí, perdón, aquí estoy. Vamos en orden, déjenme que termine la lista y después los vuelvo a nombrar. Pagano. Profe, acá. 5352, Ingeniería Química. Bien, gracias. Fo. 55-56, Ingeniería Química. 55-56. ¿Está bien pronunciado su apellido? Sí, profe, no se pronuncia la P, FO. Por eso, Fo, está bien. Girantes. Sí, 5720, sí. Ingeniería Química. Bien, gracias. Robles. Ahí Robles dijo 5941, Ingeniería Química. Bien, muchas gracias. Salinas. 5744, profesorado. Bueno, muchas gracias. ¿Profe Recínico Torres? No, todavía no llegó. Cifuentes. Robles, dije recién. Cifuentes. Tapia. Profe, 5757 es legal. ¿Quién es? Porque estoy... ¿cómo? Tapia, Agustina Tapia. Tapia. Bien, dígame. 5757 en Ingeniería Química. Gracias. Torres. La carrera de Ingeniería Química, 5166 y legajo. 5166 y Química. Repetirlos del principio. Alonso. No está. Arias. Tampoco. Cofré. Encinas. Profe, me dijo todavía no le vuelve internet. Marín. Maya. Cifuentes. Bueno, están, pero no están omnipresentes. Profe, a mí no me nombró. Irribarra. ¿Está inscripta en el CIU? No, tuvo un problema. Se lo expliqué por el... chat. Bien, por eso no te he nombrado, porque solamente he tomado el listado del CIU. Bien. Todavía no he ido a... que yo les dije que me lo explicaran, pero sí. Todavía no he ido a... Bueno. Sí, al campus. Ya en un ratito. Pero por eso, no era tanto... Déjame los datos ahí en todo caso. Nombre completo, legajo, carrera y DNI. Número de DNI. No es una cuestión de, digamos, de dejarlos, esto no era una asistencia, simplemente era completar el listado. Bueno, y ya ahora voy a ver tu situación. ¿Alguien más no nombré? Profe, ahí Maya me pasó por WhatsApp la carrera y el legajo. Bueno, decímela, por favor. El legajo es 5688 y Ingeniería en Alimentos.
Gracias, muy amable. Profe, yo le iba a preguntar si quería que le pasara los datos de encina. Bueno, si los tenés. El legajo 5218 y la carrera de Ingeniería en Alimentos. Bueno. Bueno, ya estaríamos, Antonio. ¿Me estás escuchando? Siempre. Que no te tengo No se nota. otra cosa, pero sí, escucharte sí. No se nota. Bueno, voy a seguir acomodando esta lista para después pasártela. Así que bueno, me quedo acá en un rincón callada. Ah, la escucha. Bien. Bueno, chicos, aprovechando de última, desarrollamos un temita más y quedan liberados. ¿Se acuerdan que la clase del lunes, de alguna manera, estuvimos viendo el cálculo de pH que íbamos a realizar para soluciones del tipo ácido fuertes y débiles y soluciones del tipo de bases fuertes y débiles? ¿Quedó eso? En teoría, ¿cómo vamos a hacer la realización de los cálculos de pH para esos 4 tipos de soluciones? No respondan todos a la vez que se saturan los audios. ¿Puedes repetir, Seba, que a mí se me cortó, no escuché nada? Que en la clase de lunes, cuando iniciamos el equilibrio ácido-base, el análisis del equilibrio ácido-base, terminamos el tema definiendo cómo iban a ser las fórmulas que íbamos a utilizar para determinar o poder calcular en forma teórica el pH de soluciones que de alguna manera tenían disueltos ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. ¿Sí? ¿Escuchaste ahí, Saro? Sí, gracias. ¿Alguna duda con respecto a eso? Yo, por mi parte, no. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, de forma primero teórica y de alguna manera después práctica, poder calcular o poder entender cuál va a ser el comportamiento de algún tipo de sales para poder determinar si esas especies, cuando las coloquemos en solución acuosa, me van a poder modificar o no el pH del sistema en el que se encuentran. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la clasificación de las sales que podemos encontrar, sales del tipo ácidas, básicas o neutras. Entonces, guiándonos por la teoría que vimos el lunes, si de alguna manera yo me encuentro con una solución, tengo una cierta cantidad de agua desionizada, ¿sí?, a la cual le agrego una sal, como puede ser el tipo de cloruro de sodio, ¿cómo voy a poder calcular o cómo me voy a poder imaginar el pH que va a adquirir esa nueva solución dependiendo de la sal que yo de alguna manera logré disolver y a posteriori disociar en ese sistema? Si yo hablo del cloruro de sodio, estoy hablando de una sal del tipo neutra, y se le clasifica a las sales del tipo neutra a todas aquellas sales que no tienen capacidad de modificar el pH de la solución en la que se encuentran. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que el cloruro de sodio entra dentro de esta clasificación de sales del tipo neutra? ¿Puede ser porque proviene de ácidos y bases fuertes? Justamente, habíamos dicho que en el caso del ácido clorhídrico, cuando yo tenía una disociación, ¿qué es lo que ocurría?
este ácido clorhídrico se me iba a disociar a mí ¿en qué? En protones, que de alguna manera iban a poder producir hidrólisis y me iban a generar catión hidronio, y por otro lado me iba a quedar en la solución que el anión cloruro. Este anión cloruro habíamos dicho que era la base conjugada de ese ácido fuerte. Y habíamos dicho que como base conjugada de un ácido fuerte, ¿qué características iba a tener este anión desde el punto de vista de su basicidad? Iba a ser débil y no iba a hidrolizar. Justamente, este anión es tan débil que justamente no tiene capacidad de producir hidrólisis y volver a poder generar ácido clorhídrico. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Por otro lado, si estoy analizando el hidróxido de sodio, esto entiendo que cuando entraba en solución acuosa, se producía hidrólisis y ¿qué me iba a generar? Catión sodio más oxidrilo en ese sistema. ¿Qué pasaba con el catión sodio? En el ácido conjugado entendíamos de quién, de una base extremadamente fuerte, y bajo el mismo razonamiento entendíamos que ¿qué? Los conjugados de fuertes eran tan débiles que de alguna manera no iban a poder generar hidrólisis. ¿Hasta ahí? ¿Recuerdan esto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ahora bien, ¿qué pasa si yo formo una sal que de alguna manera los constituyentes de esa sal son justamente los conjugados provenientes de fuertes, como es el caso del cloruro de sodio? ¿Qué características va a tener esta sal? Si yo la disocio, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando entre en solución acuosa? ¿Qué carácter va a tener tanto el catión como el anión? Como en ambos casos ninguno de los dos va a poder generar hidrólisis, es lo que entendemos que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que se vea imposibilitada la variación del pH del sistema en el que se encuentra. ¿Se entiende esto? Es lo que consideraríamos una sal neutra. A esto es a lo que nosotros consideramos como sal neutra, ya que A ver. ni el catión ni el anión son capaces de producir hidrólisis. Esa incapacidad de poder producir hidrólisis va a hacer que el pH de la solución en la que se encuentra se mantenga invariable. ¿Sí? No va a sufrir modificación el pH de la solución en la que se encuentran disueltos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Para el resto? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entendemos que una sal es básica cuando ¿qué? Por definición. ¿Qué se les ocurre? El término sal básica. Que adquiere un protón. Que de alguna manera va a ser una sal que cuando entre en contacto con el agua se va a disociar. ¿Y qué va a ocurrir con el pH de la solución en la que se encuentra? ¿Se va a mantener constante, va a aumentar o va a disminuir? Aumenta el pH de la solución. Porque justamente es lo que entendemos por sal básica. ¿Cuál es el ejemplo de sales básicas? Imagínense una sal constituida por acetato de sodio.
Fíjense que esta sal, cuando entra en solución y se disocia, va a generar ¿qué? Aniones acetatos y cationes sodio. Esto frente al agua, ¿qué va a ocurrir? Habíamos dicho que el catión sodio era un catión que de alguna manera era el ácido conjugado de una base extremadamente fuerte y por lo tanto entendíamos que no iba a producir hidrólisis. Por lo tanto, puede eliminar ese ion de la sal y entender que este ion en específico no va a poder generar ningún tipo de hidrólisis y por lo tanto va a ser incapaz de poder modificarme el pH de la solución. Ahora bien, si hago ese mismo análisis en cuanto al anión, fíjense que este anión, ¿qué es lo que es? La base conjugada de un ácido del tipo débil. Por lo tanto, ¿qué es lo que habíamos deducido? Que cuando yo tenía el conjugado de un ácido débil, o sea, la base conjugada de un ácido débil, ¿qué era lo único que habíamos podido sacar en claro y en común? ¿Qué iba a pasar con este anión cuando de alguna manera se enfrentase con el agua? Sí, se iba a hidrolizar. Iba a hidrolizar. Se iba a hidrolizar. Perfecto. Y cuando se hidrolizara, ¿qué iba a ocurrir acá? Esto se iba a transformar ¿en qué? En ácido acético. ¿Y qué iba a liberar en la concentración? O sea, ¿qué iba a pasar en la solución? Se iba a incrementar la concentración de oxidrilos. Al incrementarse esa concentración de oxidrilos, entendía yo que el pH que iba a hacer de ese sistema iba a aumentar. ¿Se entiende? Si incrementaba la concentración de oxidrilos, debía disminuir la concentración de protones y por lo tanto, ¿qué iba a pasar? El pH iba a verse incrementado. ¿Se entiende esto? Sí. ¿De qué va a depender cuán básica sea esa sal? Y bueno, justamente de la constante de disociación básica que de alguna manera tuviese el anión de dicha sal. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando yo tengo una sal donde el anión constituyente de esa sal es la base conjugada de un ácido débil, entendemos de que va a poder producir hidrólisis. Y por lo tanto, va a incrementar el pH de la solución. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. A eso es lo que nosotros denominamos, a ese tipo de sales, donde el catión no interviene y el anión sí, para producir hidrólisis, entendemos que todas ese tipo de sales van a ser las que nos van a generar sales del tipo básica. El otro tipo de sal con las que nos podemos llegar a encontrar es justamente ¿dónde? El catión de la sal, el ácido conjugado de una base débil y el anión de la sal es el conjugado de un fuerte. Por lo tanto, cuando al cloruro yo lo mezcle con agua, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a poder producir hidrólisis? Entendemos que no, porque justamente estamos hablando de que esto es el conjugado de un fuerte y eso de alguna manera hace que el anión cloruro como base prácticamente no tenga fortaleza para poder producir hidrólisis y por lo tanto va a mantener invariable el pH de la solución en la que se encuentra. Ahora, si hago el análisis en cuanto al catión, que este catión constitutivo de la sal es el ácido conjugado de una base débil, sí entendíamos de que iba a poder producir hidrólisis. Esto lo que va a hacer es generar cationes hidróneos, haciendo que ¿qué? Que se incremente la concentración de protones del sistema, me disminuya la concentración de oxidrilos para mantener justamente este valor de constante de la autoprotólisis del agua, este KW, y lo que íbamos a entender que el pH que iba a ocurrir en estos casos iba a verse disminuido. ¿Se entiende?
Sí, profe. A las sales que de alguna manera tienen esta constitución, donde el catión es el conjugado de una base débil y el anión constitutivo de esa sal no produce hidrólisis, entendemos que este tipo de sales es la que nosotros denominamos como sales ácidas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Parte, sí. Y nos queda por último ver el análisis de que qué va a ocurrir cuando yo tenga una sal donde de alguna manera tanto el catión como el anión son provenientes o de alguna manera son especies conjugadas de débiles. ¿Qué va a ocurrir acá? Si sabemos que el catión es el ácido conjugado de una base débil, ¿qué va a pasar cuando la mezcle con agua? Va a producir la hidrólisis. Va a producir hidrólisis con la respectiva generación de cationes hidróneos, lo cual va a hacer que se incremente esa concentración de protones en el sistema y me disminuye el pH. Pero a su vez el anión, como es el conjugado, es la base conjugada de un ácido débil, también va a poder producir hidrólisis. Con la respectiva, ¿qué? Generación de oxidrilos. En esos casos, ¿qué pH va a adquirir la solución? ¿Neutra puede ser? ¿En qué caso sería neutro, Pau? Y esto es más deducción, es más deducción que química. Cuando el pH es 7. Sí. Pero ¿en qué caso se daría eso, Pau? Cuando la concentración de A es igual a la concentración de B. No. ¿En caso de que anión y catión no hidrolizaran? Por provenir de... En este caso, sabemos que van a hidrolizar porque son conjugados de débiles. Cuando la concentración de protones y los de oxidrilos son iguales. Perfecto, Luciano. ¿Y cuándo se va a dar ese caso? Independientemente de las concentraciones de estas especies. ¿Cuándo se daría que esto generaría una cierta cantidad de protones y esta especie generaría esta cantidad de oxidrilos que en definitiva fuesen iguales? Para que se pudiesen neutralizar. La constante de acidez de uno sea igual a la constante de basicidad del otro. Perfecto. Ese es el razonamiento. Si estas especies, imaginemos que la constante de disociación ácida de la especie A es mayor a la constante de disociación básica de la especie B, ¿qué va a ocurrir en esos casos? Los dos van a producir hidrólisis, pero como la disociación, la constante de disociación ácida de la especie A es mayor a la constante de disociación básica de la especie B, o se va a generar más cantidad de protones que de oxidrilos, y por lo tanto me estaría dando una sal del tipo ácida. ¿Se entiende esto? Es el último ejemplo para hacer el análisis de estas sales. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo a la inversa, si tengo una mayor constante de disociación básica de B respecto a la constante de disociación ácida de la especie A, lógicamente el pH final que me va a quedar resultante de esa solución es que me va a dar un pH alcalino. ¿Por qué? Porque de alguna manera la especie B generó más oxidrilos que los protones que pudo generar A. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Les parece que cortemos acá? ¿O quieren ver ejemplos? A mí cortar acá mal no me parecería. Cortemos, profe. Listo. Nos vemos el jueves, chicos, entonces. Chao, profe. Profe, chao. ¿Alguna Chao, duda? profe. El que se quiera quedar, por si le ha quedado alguna duda de la ejercitación, se queda y la analizamos. Esto lo hacemos Chao, ¿para profe. qué? Adiós. Esto lo hacemos ¿para qué? Por si tienen problemas después para unirse a las consultas. Así que el que le haya quedado alguna duda sobre el práctico o quiera que revisemos algún ejercicio, pues bien, usemos estos minutos para que de alguna manera quede el práctico terminado, si es que lo necesitan. Si no, se pueden retirar tranquilos. Bueno, profe, nos vemos entonces. Profe, a mí me quedó una duda en esto último que acaba de explicar. Sí. No entendí lo último. Esa es básicamente esa es mi duda. O sea, entendí lo anterior, pero cuando llegó ahí y que hidroliza, todo eso sí. Pero la explicación del KB y el K, que van a ser igual, mayor, eso no lo entendí. Bien. O sea, no tuviste problema cuando presentamos lo que eran las soluciones que se pueden generar a partir de sales neutras. Eso no hubo inconveniente. Claro, eso lo entendí. Cuando hablamos de sales ácidas, También, sales básicas, también. bien. Para definir, claro, y no tener dudas si una sal es ácida, básica o neutra, nosotros habíamos dado, de alguna manera, 3 ejemplos muy típicos en donde, para que yo no tenga la menor duda de que una sal es neutra, entiendo que tanto el catión constitutivo de esa sal y el anión constitutivo de esa sal no pueden generar hidrólisis cuando están disociados. ¿Eso se entendió? Sí, eso sí. ¿Esto cuándo se daba? Cuando de alguna manera tanto el catión como el anión, o si quisieras llamarlo el ácido con la base, son los conjugados. En este caso es el ácido conjugado de una base fuerte y esta es de alguna manera el conjugado, es la base conjugada de un ácido fuerte. ¿Eso quedó? Sí, eso sí. Bien. Después, ¿qué dijimos? A ver, para yo tener la certeza de que una sal es ácida, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El catión de esa sal es el ácido de una base débil. Porque habíamos dicho que todos los conjugados de débiles, de alguna manera, iban a poder producir hidrólisis. En el caso de esta sal, si yo tengo que el catión, o sea, la especie ácida constitutiva de esa sal, es el conjugado de un débil, sé que cuando la mezcle con agua, me va a generar hidrólisis, entregando de alguna manera o incrementando la concentración de hidrógenos. Y si la especie B, que en este caso es el anión de la sal, que a su vez es la base conjugada de un fuerte, entendemos que esto no va a poder producir hidrólisis y entiendo entonces que cuando yo disuelva ese tipo de sal, lo único que va a generar hidrólisis es el catión, que va a ser ese ácido, y de alguna manera lo que se va a producir es un incremento en la concentración de hidrógenos del sistema. Por lo tanto, entiendo que el pH me va a disminuir. ¿Se entendió eso? Sí, eso también. Bien. ¿Cuál era el otro ejemplo que dábamos? Para las sales del tipo básica que no me generaría duda poder reconocerlas.
¿Cuándo no me va a generar dudas reconocer si una sal es básica? Cuando el catión o el ácido constitutivo de esa sal no puede generar hidrólisis. ¿Por qué? Porque básicamente este ácido es el conjugado de una base fuerte, como por ejemplo el sodio. En esos casos, cuando el conjugado, cuando la especie es ácida de esa sal, el catión de esa sal, proviene o es el conjugado de una base fuerte, entiendo que no va a producir hidrólisis y por lo tanto no me va a modificar el pH del sistema. Ahora bien, si el anión de esa sal corresponde a que es la base conjugada de un ácido débil, acá en este caso sí entiendo que se va a poder producir hidrólisis. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un incremento en la solución de oxidrilos. ¿Se entiende? Y por lo tanto me va a aumentar el pH. Sí, eso también lo entendí. También. Bien. Fíjate que en los casos de las sales ácidas y básicas, siempre una de las especies intervinientes de la sal no produce hidrólisis. ¿Sí? O el catión o el anión, pero en cualquiera de los casos, una de las especies que conformaba esa sal no producía hidrólisis. Y entonces me dedicaba a analizar justamente qué es lo que iba a pasar con la especie que de alguna manera sí generaba hidrólisis. El último caso, nos encontramos con qué? Con que es un caso particular de sales donde tanto el catión como el anión, ambos provienen o son conjugados justamente de ácidos y bases débiles. Por lo tanto, entiendo que estas especies, ambas especies, van a poder producir hidrólisis. En el caso de esta situación, el catión, este ácido conjugado de base débil, entiendo de que me va a generar, de alguna manera, cuando lo mezcle con agua, cationes hidróneo. ¿Sí? Sí. En el caso del anión, va a ser ¿quién? La base conjugada proveniente de un ácido débil. Entonces también entiendo que cuando se mezcle esto con agua, me va a generar ¿qué? Oxidrilos. ¿Se entiende? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el pH que va a tener esta solución cuando yo meta un tipo de sal que tenga estas características, donde tanto el catión como el anión son provenientes de débiles y por lo tanto van a generar hidrólisis? ¿Cuál es el pH final que va a poder tener esa solución? Ese es el interrogante. Entonces, frente a esa situación, yo lo que voy a tener que analizar es cuál es la constante de disociación ácida para el catión y cuál es la constante de disociación básica para el anión. Dependiendo la fortaleza que tenga una especie sobre otra, es la que en definitiva me va a indicar si voy a tener más concentración de hidróneos que de oxidrilos o más concentración de oxidrilos respecto a la de hidróneo generado. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí. No entendía ahí la constante, o sea, qué tenía que analizar para saber el pH. Ver la fortaleza y la constante. Si yo te digo que esta especie tiene un K igual a 10 a la menos 5, especie tiene una constante de 10 a la menos 3, ¿cuál de estas dos constantes es mayor? El KB. El KB. Por lo tanto, ¿qué te está indicando este KB? Que de alguna manera vas a generar más oxidrilos de lo que va a poder generar esta especie como ácido. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí. Entonces, en definitiva, haciendo este análisis de constante, vos sabés que la solución final, el pH de esta solución, va a tender a ser ¿qué? Alcalino. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto, al haberse disociado con mayor intensidad, va a haber generado más oxidrilos que los protones que generó el catión. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Muchas gracias. Si estos valores fuesen iguales, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 5, ¿qué hubiese pasado? Ahí sí es neutra. Ahí sí es neutra. ¿Se entiende? Y si este valor
de constante de disociación ácida es mayor a la constante de disociación básica, en ese caso esa sal haría que el pH del sistema fuera ácido, básico o neutro. Ácido. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, profe, nos vemos. Dale, Pau, nos vemos, suerte. Nos vemos, profe, muchas gracias. Chao, Celeste.